En 1915, la ciudad de Trujillo fue la cuna del comienzo de una época dispuesta a cambiarlo todo, el inicio de una bohemia que marcaría la historia del Perú, de manera que ningún otro grupo de personas podría. Acompáñanos en este documental a conocer a este gran grupo de intelectuales, único en su tipo. Esto es, el Grupo Norte. En primer lugar, se empezará a relatar aspectos importantes de la vida de Vallejo. Al respecto, Maza expone que el gran poeta universal llegó al mundo el 16 de marzo de 1892, en las lindas sierras de Santiago de Chuco. Era el último hijo de 11 hermanos. Asimismo, comenzó su educación primaria en la Escuela Fiscal número 231 en el año 1900, de tal manera que culminó sus estudios primarios cuando tenía 12 años en 1904. Desde esa edad comenzó a redactar sus experiencias que vivió en su tierra natal. Seguidamente, sus estudios secundarios los realizó en la ciudad de Huamachuco en 1905 en el Centro Educativo San Nicolás, culminando en la promoción del año 1909. Por el otro lado, Vallejo recorrió un largo camino para poder ser un profesional. Al respecto, Olascuaga en el 2009 señala que una vez terminada su etapa escolar, logra matricularse en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras. Sin embargo, con el pasar de los meses tuvo que tomar un tiempo fuera de sus estudios, ya que no contaba con una buena estabilidad económica. Poco después se inscribió en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero nuevamente surge un problema económico que forzosamente lo obligó a dejar su casa de estudios, generando en el poeta un profundo desaliento, incertidumbre y miedo por su futuro. Luego de este episodio, Vallejo pasa por varios pequeños trabajos, desde administrativos hasta educativos como profesor, donde le brindaron las herramientas económicas para que el poeta pueda continuar sus estudios universitarios. Es así que Vallejo muestra perseverancia y resiliencia en un momento tan complejo como este, donde lo llevó a estudiar nuevamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo en 1913, para luego obtener su título profesional con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Es una universidad donde César Vallejo tiene su primer encuentro con los integrantes del Grupo Norte, quienes fueron unos orientadores exclusivos y fundamentales en su vida y en sus obras. Pero, ¿cómo se formó el Grupo Norte? Te cuento que según Fernández 2020 explica que en 1915 surge en Trujillo un pequeño grupo de liberteños intelectuales inquietos que se cuestionaban sobre las costumbres generales de la sociedad, llegando así a desafiar al dominio político de la élite trujillana, grupo denominado Bohemia Trujillana. Este nombre fue asignado por el periodista y escritor limeño Juan Parra del Riego en el año 1916, donde los fundadores iniciales fueron el escritor y filósofo Antenor Orrego y el poeta José Eugenio Garrido. Integrantes del Grupo Norte. Grupo conformado por 30 integrantes en su tesis. Olascuaga, en 2009, opina que dentro de este grupo los mayores exponentes eran reconocidos dentro y fuera del país. Casi la mayoría egresados del Colegio Seminario San Carlos, San Marcelo, y todos pertenecientes a la parte norte del Perú. Se encontraban bajo el mando del escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta peruano José Eugenio Garrido. En total abarcaron 9 direcciones intelectuales: poesía narrativa, destacando César Vallejo y Ciro Alegría; fisiología e ideología, teniendo bajo esta división a Víctor Aya de la Torre. También tenían las artes plástica, música, ensayo, periodismo, economía, geografía, historia y educación. La mayoría de sus miembros destacaron porque trabajaron en alguna publicación periodística, usando este medio para difundir temas importantes para el país como la política o temas relevantes para la sociedad. El Grupo Norte mostraron su versatilidad y cómo pudieron influir en la sociedad del siglo XX, demostrando que no solo era papel y tinta, sino que tenían un propósito más allá, como se puede leer en el prólogo de Trilce Vallejo, la cultura y la elevación mental de Trujillo. Víctor Raúl Jay de la Torre fue un filósofo y político que nació en Trujillo, La Libertad, en 1895. Se convirtió en un líder reconocido del Partido Aprista, donde lo encarcelaron en 1932 y liberaron en 1933. Además, formó parte como uno de los miembros más destacados del Grupo Norte, llamándolo el príncipe de la desventura. Destacó en el campo de la literatura, dejando una de las frases más irónicas del Partido Aprista: ni con Washington ni con Moscú, solo el aprismo salvará el Perú. Antenor Orrego Espinosa nació el 22 de mayo de 1892, en la Hacienda Montán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Es actualmente considerado el ilustre pensador del Perú y Latinoamérica. Es también el ciudadano de la cultura y el heraldo de América. Fue elegido como el intelectual del milenio en el concurso Líderes Libertadores del siglo XX. César Vallejo en la prisión. El momento más grave de mi vida, dijo César Vallejo, sobre su paso por prisión en Trujillo. Pues para un hombre como él, que de por sí tenía un tono cruel y serio, donde expresa que el encierro debe haber sido una experiencia particularmente traumática y dolorosa. Hace exactamente 101 años,
el poeta purgaba condena y escribía petitorio tras otro para que las autoridades revisaran su caso y lo dejaran en libertad. Me han empapelado a toda impunidad y a todo descaro, escribió en su momento. Donde Demetrio, hacia el año 2014, nos indica que fueron en total 112 días de cárcel, desde el 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921, lo cual podemos sentir su dolor mediante la carta enviada al periodista Gastón Royer en el año 1920. Recordado amigo, encuéntrome desde hace un mes preso en la cárcel de esta ciudad, enjuiciado calumniosamente por un acto de crímenes vulgares que yo nunca he cometido. Es el ambiente provincial, los rescoldos equivocados de la maledicencia lugareña. Soy del Terruño. Soy víctima ahora de una de esas tantas infamias gratuitas o brutalmente caramboleadas que abundan, apestando murciélago en cada montón de cosas distritales, porque soy del terruño de los que me acusan, y porque ocasionalmente estuve en Santiago de Chuco ahora meses, cuando hubo matanzas e incendios en esa provincia. Ese es el ambiente provincial, eso es todo. Y además, se me han empapelado a toda impunidad y a todo descaro, y como me hallo gravemente en peligro de ser condenado por el tribunal correccional uno de estos días, ojalá usted, que ha estimado en algo mi obra artística, quiera suscitar entre los demás amigos de Lima algún gesto de simpatía y de interés en mi favor con ocasión del ultraje y del daño mortal de que se me quiera hacer víctima a espaldas de mi inocencia y de la ley. Tengo para mí que esta delicadeza de ustedes tendría a insinuar la absolución a la que tengo derecho en semejante tinterillaje. Los días son contados para la audiencia respectiva y casi estoy seguro de la gentileza con que ha de ser acogida por la opinión intelectual limeña mi presente demanda fraternal suya con todo afecto. El autor de Los Heraldos Negros tenía por entonces 28 años. Motivó una serie de protestas, muchas de ellas muy enérgicas, en lugares distintos del país. Simultáneamente, se emprendieron campañas con el propósito de lograr la libertad de Vallejo, las que fueron encabezadas, como se sabe, por intelectuales, periodistas, artistas y estudiantes universitarios. Según Fernández 2020, nos indica que César Abraham Vallejo Mendoza se hubiera dedicado como un abogado aficionado a la poesía, de no ser por Antenor Arrego, quien influenció a Vallejo para que se uniera al Grupo Norte, o como fue llamado originalmente, la Bohemia de Trujillo. El grupo estaba conformado por varios escritores, poetas, filósofos, entre otros. Los jóvenes universitarios se organizaban para analizar y debatir en reuniones agendadas, en las cuales Vallejo aprovechaba cada una de ellas y leían autores humanistas para evolucionar su inspiración creando su propio lenguaje, donde se vería reflejado por primera vez en su libro Los Heraldos Negros. Sin duda alguna, Vallejo se beneficiaba mucho de su estancia en el Grupo Norte, y esta influencia se notaría en sus obras inusuales de aquella época, proponiéndonos diferentes modos de expresiones artísticas. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en el año de 1923. Estuvo por diversas ciudades, tales como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philipper. En París fundó la revista Favorables País Poema en el año de 1926. En el año 1928 y 1929 visitó Moscú. En el año 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. En el año de 1931, año donde hizo un nuevo viaje a Rusia, donde se elaboraron las obras literarias El Tristeno y Paco Jung. En el año de 1932 escribió la obra de teatro Lou Hot y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad, donde tras estallar la guerra civil española reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, posteriormente titulada Entre las dos orillas corre el río. Posteriormente aparecieron Poemas Humanos, que fue en el año de 1939, y a España, Parta de Mías de Cáliz, que fue en el año de 1940.
Conmovedora visión de la guerra española y la expresión de su madurez poética sacó Contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos desde 1930 a 1932, aparecieron en 1973. De antemano le quiero agradecer por brindarnos un poco de su tiempo para poder realizar esta pequeña entrevista acerca de la vida de César Vallejo y acerca del Grupo Norte. Ok, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la participación de César Vallejo en el Grupo Norte? Creo que Vallejo es el más conspicuo del Grupo Norte. Ingresó gracias a una invitación de Víctor Raúl Haya de la Torre. Él fue el que contactó, por así decirlo, a Vallejo con Antenor Orrego, y a partir de eso Vallejo recibió una mentoría totalmente gratis por parte de Antenor Orrego, el cual le va a comunicar toda su visión de mundo, ¿no? Orrego es filósofo, Víctor Raúl Haya de la Torre es otro de los grandes filósofos del Perú. Entonces Vallejo va a comulgar, va a verse afectado por el pensamiento de los dos filósofos más importantes de la época en el Perú. Y eso va a contribuir a que Vallejo despierte en él, fortalezca una visión de mundo totalmente diferente. Y eso va a lograr que Vallejo más adelante produzca la calidad de obras que produce, siendo el poeta más grande del Perú. Como dicen los estudiosos, está entre los 3 más importantes poetas de habla castellana. Y esa es la influencia que Vallejo recibe del Grupo Norte. ¿Cómo definía el Grupo Norte? El Grupo Norte es un conjunto, primero, de jóvenes intelectuales de la Universidad Nacional de Trujillo, pero son intelectuales que a la vez son líderes, que tienen ese liderazgo innato, buscan cambiar, buscan transformar, buscan irrumpir en la sociedad para transformarla. Ellos buscan que el mundo sea diferente. No olvidemos que el Grupo Norte está en Trujillo, que es una provincia que está sesgada, que está aislada, que sufre del centralismo de Lima. Ellos contemplan toda la pobreza, toda la miseria, la condición social en la que se encuentran las personas que habitan en el Perú. Todavía existe el latifundismo en el Perú, el minifundismo se da todavía en las zonas donde ellos tienen acceso. Y entonces se percatan que la vida del campesino, la vida del poblador andino es una vida mísera. Y desde las aulas universitarias originan todo un movimiento, toda una bohemia para transformar esta realidad, para cambiarla. Y se convierten en el foco cultural de la época. Gracias a ellos, Trujillo es considerada la capital de la cultura en el Perú. Gracias a los poemas creados por César Vallejo, fue considerado uno de los poetas en lengua española más importantes del siglo XX, y sus obras están marcadas por una profunda exploración de experiencia durante su larga vida, a través de la lente de la muerte y el sufrimiento. Vallejo también fue un escritor comprometido, y su poesía a menudo refleja sus creencias políticas, como lo hizo en el Grupo Norte, que fue pieza fundamental para su formación y evolución poética literaria. Asimismo, para los demás integrantes, donde este grupo fue su soporte emocional en la etapa más dura de su vida dentro de la prisión. Y fue aquí donde Vallejo encontró no solo compañeros, sino grandes amigos que llevó en su corazón hasta el día de su muerte. Muchas gracias por su atención y sintonizar este gran documental acerca del Grupo Norte. Ahora te planteamos lo siguiente. Vivíamos, nos dice Antenor Orrego, una vida mental realmente noble y superior. Mentes lúcidas y curiosas todas. Cada una aportaba un alcance y una luz nuevos. Así nos reeducamos y nos adueñamos de disciplinas espirituales que la escuela y la universidad no nos supieron dar. Así se explica el por qué, sin cultura previa y sin maestros, pudiéramos vivir al día con el pensamiento contemporáneo más avanzado. ¿Crees que esto se podría seguir aplicando en la actualidad?